Buenos días, bienvenida y bienvenido al programa Pañaleo Consciente, donde yo te enseño aspectos fundamentales que te llevarán al uso exclusivo de pañales ecológicos. Yo soy Daisy Palmera, de Ecomamá Babes, y en el episodio de hoy hablaré sobre el día en que se escapó todo del pañal. Sé que hay muchas nuevas mamás o futuras mamás que están aquí, que ven mis videos, y antes de entrar a fondo sobre este tema, explicar mejor, yo voy a hablar un poquito de lo que es un escape, porque a veces puede ser muy claro para algunas personas, pero no tanto para otras personas que aún no utilizan pañales ecológicos ni pañales desechables, aún no empezaron este proceso del pañaleo. Y muchas personas que conocen sobre el tema también aún pueden quedar con una duda al respecto de los escapes. Y aquí me refiero a cualquier tipo de pañal. Las mamás que están embarazadas de su primer hijo, que aún no utilizaron ni pañal desechable ni pañal ecológico, yo voy a hablar aquí de los dos también. Puede ayudar para que evites que pases por lo mismo en tu casa. Puede ser que evites de pasar por lo que yo pasé en el proceso del pañaleo ecológico. Si es que te gusta saber todo antes que suceda, claro, porque hay personas que prefieren pasar por el proceso sin saber lo que puede pasar de malo. Tranquila, yo estoy aquí y voy a ayudarte a saber qué es un escape, por qué pasa esto y cómo yo cambié esto en mi vida. Yo tenía muchos escapes al inicio del pañaleo y ahora no tengo más y voy a hablar por qué no tengo más, qué fue que yo cambié para evitar esse tipo de situação. Aqui, este é um pañal ecológico que se lava e reutiliza. E quando temos escapes é porque nosso bebê hace pipí. Esse pipí não é bem absorvido por el absorbente e empieza a buscar maneiras de salir de aí deste pañal. Como não entra na fibra, ele não entra cá na fibra do absorbente. Vai chegar aqui o pipí e vai sair. E vai buscar alguma parte por donde pueda salir de ahí. Y pasa que cuando el absorbente no está absorbiendo, no absorbe bien, cuando el absorbente no absorbe bien, la guagua va a moverse y todo eso, y aquí está el pipí. Entonces, como el pipí no entró en el absorbente, este líquido va a buscar por dónde salir. Entonces, tu bebé está sentado, se mueve un poquito, este líquido busca un espacio por donde salir. Y empieza a salir pipí por aquí, por las piernas, por la espalda del bebé, que es un poco más difícil salir pipí por aquí, porque hay que llenar todo el absorbente hasta que llegue aquí. Y en esta situación de llenar todo el absorbente significa que el absorbente absorbe, ¿cierto? Entonces es más común tener escapes de pipí aquí en las piernas. Y también puede ser aquí en la guata del bebé, en la barriga del bebé. Y esto es un escape, cuando el pipí de nuestro bebé sale del pañal. Sin duda, además de la incomodidad de tener que cambiar toda la ropa del bebé, todo de nuevo, como por ejemplo aquí tenemos nuestro bebé Erin, ¿cierto? Y cuando nuestro bebé es pequeño, utilizamos mucho esta ropita que yo llamo de body. Utilizamos mucho y aquí cerramos con broches que vienen. Pero si tenemos escapes, va a mojar este body acá o aquí en la guata, en la barriguita del bebé y tenemos que cambiar todo. Tenemos que cambiar todo siempre que tenemos escapes. Y esto es muy incómodo, ¿cierto? Ahí tenemos que cambiar el body, pantalón desde cero y yo no lo deseo a nadie que pase por esto. Pero no solo eso, sino lo incómodo que debe ser también para tu bebé, para mi bebé, de estar mojado todo el tiempo y los efectos, bueno, esta situación de estar mojado puede ser que la guagua no duerma bien y empiece a llorar y nosotras no quedamos felices con esto. Yo, por ejemplo, al inicio, cuando tenía escapes de día, también intenté utilizar pañal en la noche y en el medio de la noche mi bebé estaba llena de pipí. Tenía que cambiar pañal, la ropa y también la cama estaba mojada, así que no era algo agradable de pasar, pero era bastante común. Siempre pasaba conmigo hasta saber lo que estaba
por qué yo estaba pasando por esto y solucionar los problemas. Esto de los escapes puede pasar tanto con pañal desechable como con pañal ecológico también. Puede pasar con ambos. Es normal. Los químicos del desechable no ayudan a reducir este proceso. Puede ser que con el pipí sí, pero con popó no importa si el líquido se comienza a escapar por todos los lados. Si no has comenzado a pañalear, puede que no veas este problema aún, pero ya cuando lo hagas entenderás un poco por qué digo esto. Y la verdad, aquellas mamás que ya pañalean lo saben. Muchas de ellas sienten miedo y me escriben sobre ello. A veces las personas confunden que por el hecho de haber tenido escapes alguna vez, los pañales ecológicos no funcionan. Yo desisto de ese, no me gustan, la verdad que este tipo de pañal no me funcionó bien, no funciona. Y eso ha pasado con muchas personas. Muchas personas intentaron utilizar, empezaron a tener estos problemas de escapes, de mal olor y los problemas normales que pasan cuando no sabemos solucionar problemas. Y de seguro, durante la vida, uno pasa por muchas cosas así, ¿cierto? Desafíos que no te hicieron desistir. Pero no hay que confundir los desafíos con algo que sea permanente. O decir que los pañales ecológicos no sirven de forma general porque yo tuve escapes. Eso no es cierto, porque también yo tuve escapes y yo sé ahora solucionar los problemas y los pañales ecológicos sirven. Yo hago uso exclusivo de pañales de tela. Nosotros siempre tenemos desafíos, sobre todo en la casa, en el trabajo, en el día a día. Eso pasó y ha pasado conmigo. Sí, ha pasado conmigo. Yo te aseguro que si aprendemos a solucionar estos problemas, deja de ser un problema y es posible utilizar los pañales. Y también ya tuve muchos problemas personales que son como desafíos y he pasado por varios y yo creo que en toda nuestra vida pasamos y vamos a pasar siempre, ¿cierto? Hace parte de evolucionar también como persona. Cuando yo comencé con los pañales, me pasó en varias ocasiones tener escapes, inclusive no solo con pañales de tela, sino que con pañales desechables también. La ropita mojada por todos lados, a toda hora. Y aunque sí yo noté una cierta diferencia con los desechables. ¿Y cuál era esta diferencia? Bueno, cuando se escapa la popó, siempre. Y de verdad siempre le llegaba hasta la espalda a mi niña. Y tenía que cambiarla toda, totalmente. El pañal, la ropa, tenía que cambiar todo de mi bebé. Y era una pérdida de tiempo. Como la popó viene hasta aquí en la espalda del bebé, sería como cuello popó porque viene hasta aquí. Y ensucia toda esa ropita y mancha muchísimo la polera o el body que tu bebé estás utilizando. Yo pasé por esto. Yo ya había visto en internet imágenes así y yo pasé por esto y aún veo que otras mamás que tuvieron bebés después de mí también pasan por esto con los pañales desechables. Y era una pérdida de tiempo total, porque uno puede estar haciendo cualquier otra cosa. Puede estar trabajando, puede estar estudiando o cuidando de la casa y de repente aquí hay acumulación de popó porque se escapó del pañal y no es agradable el olor, no es agradable tener que limpiar porque necesito cambiarla sin ensuciar todo. Porque si viene hasta aquí, muchas veces yo tengo hasta que bañarla, tenía que bañarla, ¿cierto? Y si andaba en la calle, era todo un tema también. Lo que sí yo noté durante todo este tiempo es cierta diferencia entre los pañales ecológicos y los pañales desechables, y es que los ecológicos nunca se le iba la popó hasta la espalda. De verdad, yo creo que tuve algunos escapes de popó, pero muy pocos, que yo ni considero como escapes. Yo no me acuerdo si algo que viene en la memoria, que queda como muy fuerte, como con los pañales desechables, que yo me acuerdo que la popó venía hasta aquí en la espalda. Pero con los pañales ecológicos ya tuve un poquito de escape acá en la espalda, pero que llegó hasta el elástico del pañal. No me pasó así, sí pasó un poquito, un dedo
arriba y yo me imagino porque es la posición de mi bebé que ahí estaba al momento de hacer este popó. Después, cuando se movió, cuando es un pañal de popó, normalmente yo cambio rápidamente luego que yo siento que está con olor de popó y o escucho, no sé. Cuando yo noto que está de popó, yo cambio al tiro. Pero me pasó esto y yo imaginé que sí, por la posición, o porque estaba jugando, porque estaba acostada, no sé, pasó un poquito del elástico y también porque era demasiado popó. Y ahí pasó, pero muy pocas veces. Muy difícil, pero muy difícil tener escapes de popó con pañal de tela. No sé si alguien ya tuvo esta experiencia de tener un escape así grande con pañal de tela relacionado a popó. Si tienes alguien que ya pasó por esta experiencia, puede dejar aquí en los comentarios para que yo conozca también. Y yo creo que puede ser ajuste, no más, porque no hay otra explicación, es muy difícil de verdad. En aquella época que yo utilizara pañal desechable, yo siempre estaba preparada para un cambio de ropa extra. Si yo iba a salir de mi casa, yo salía con la mochila de mi bebé, con mucha ropa, con muchos pañales y todo para cambiar, porque si me pasa algo, yo estaba preparada, ¿cierto? Entonces yo tenía body, yo tenía camiseta, yo tenía pantalón, y hoy yo salgo más tranquila, algunas veces hasta sin cambio de ropa. Lo que yo necesito de cambio de ropa hoy es que si yo voy a esperar a mi esposo a hacer algo en la calle, yo estoy en el auto y mi bebé empieza a jugar en el piso o algo así, ensucia su ropa. Si después de ese tiempo yo necesito salir para ir a alguna parte, yo no quiero salir con esta ropita que está sucia, ¿cierto? Y ahí yo necesitaría un cambio de ropa, pero no por pañal, no por, no por escapes de pañal, de popó ni de pipí. Y antes de salir yo siempre contando la cantidad de pañales extras para todos lados. Si yo iba al mall con alguna amiga o se iba a otra parte al médico, siempre tenía muchas cosas dentro de la mochila. Y siempre recuerdo también que cuando Sofía, que estaba sentada en esta sillita de bebé que vibra, que tiene como unos juguetes y algunos tienen hasta música, estaba ahí en esta sillita de bebé. Yo la dejaba ahí frente a la TV para escuchar alguna música, mientras hacía almuerzo o otra cosa, no sé. Bueno, ella aún no caminaba ni gateaba. Y pobre de esta silla, de verdad, porque Sofía varias veces la llenó toda de popó, toda, y tenían dos sillas, una nos regalaron y otra nosotros habíamos comprado, y las dos, cuando ensuciaba una, yo tendría que lavar siempre, entonces yo iba cambiando de silla porque siempre tenía que lavar, y lavar todo, sacar toda la parte de la silla y hacer la limpieza porque ensuciaba muchísimo. Cuando hacía popó y ahí estaba en la silla, ahí yo ya sabía que había escapes, siempre. Y empecé a poner como una protección, una toallita ahí abajo para no ensuciar la silla porque era más fácil lavar una toallita que lavar toda la silla, ¿cierto? Y sin duda alguna, ya no extraño más esto de pasar por esto. Y usar exclusivamente pañales ecológicos me ha permitido no pasar por este tipo de cosa. Aunque yo soy de las personas que piensan que si uno no pasa por aquella situación mala, muchas veces no aprende, ¿cierto? O no aprende como debería. Y a veces nos falta aquel impulso, ¿no? Que a veces es negativo, pero nos lleva a dar un paso más. Y viéndolo así, a veces los escapes no son tan malos. Digo obviamente si ves el tiempo que nos hacen perder. Muchas veces hasta la ropa del bebé se pierde, porque hay muchas manchas que nunca salieron, de esos popós que vienen hasta el cuello del bebé. Estos bodies sí, yo no puedo ni regalar porque están tan manchados que es imposible utilizar. Y también sacar esta mancha es muy difícil. La verdad fue una ropa perdida. Si ves esto, pues básicamente se podría pensar que el escape es malo.
Pero pasar por este proceso no es tan malo, porque nos hace entender que estamos haciendo algo mal. Es como cuando, por ejemplo, compramos una lavadora nueva y a pesar de conectarla toda, ya la tenemos toda instalada y no prende. Algo nos faltó, ¿cierto? Pero si lo hubiéramos instalado, no hubiéramos entendido que estaba faltando. Si no hubiéramos instalado, no iba a saber que estaba faltando algo. Entonces, pasar por los escapes es más o menos eso. Es entender que hay algo que está faltando o que no está funcionando tan bien y que debemos ajustarlo, ¿cierto? En mi ejemplo, tal vez si leyéramos el manual de la lavadora antes de instalar, nos hubiera ido mejor. Imagínate si hubiéramos contratado a un técnico para instalarla. Hubiera sido mejor aún. Porque el técnico ya la ha arreglado muchas veces, ya trabaja con esto todos los días, ya pasó por eso tantas veces y ya la conoce tanto que es solo mirar y ya sabe lo que tiene que hacer. ¿No les ha pasado eso? Y no solo con la lavadora. La otra vez tuve que llamar a un técnico porque una de mis máquinas de coser simplemente paró de coser, no quería más trabajar y tenía que entregar un montón de pedidos. Y solo de verla, ya el técnico sabía que era, que tenía que arreglar y todo eso súper rápido. Y yo comparo mi método primera semilla a eso, porque en este método hay un paso a paso para evitar que las mamás pasen por este tipo de cosas. Y pueden también usar exclusivamente los paneles ecológicos. Ahora, ¿cómo resolví los escapes? Bueno, tuve que ajustar varias cosas, pero créeme que fue desesperador al ver la cantidad de veces que tenía que cambiar a Sofía. Tanto de desechable como cuando empecé con los paneles ecológicos y tenía tantos escapes y tenía que cambiar toda la ropa y eso es desagradable. Bueno, no me gustaba y casi desisto de usar paneles ecológicos. Pero siempre dije, no, esto es posible, hay algo que estoy haciendo mal. Y después de tanto intentar, claro que pude solucionarlo porque hoy yo hago uso exclusivo. Pero imagínate si hubiera tenido un método para hacer eso. De seguro no me hubiera gastado tanto todo este tiempo para aprender cómo hacer. Y de seguro hubiera sido mucho menos, ¿cierto? Menos escapes, menos tiempo para solucionar. Un método como el mío, que yo enseño hoy después de haber pasado por este proceso. ¿Y quieres saber qué hice? Bueno, una de las cosas que más me ayudó fue mejorar la cantidad de absorción. Y mejorar la cantidad de absorción no significa mejorar la cantidad de absorbentes o absorbentes más gruesos, no significa eso. Yo voy a hablar mejor sobre esto, pero muchas veces, antes de pensar en los absorbentes, porque uno desconoce este tema cuando empieza, solo sabemos una cosa cuando empezamos, cuando no tenemos tanta información. Una cosa está clara para muchos, ¿cierto? Porque para muchos también no está tan claro. Una cosa es que este sirve para no dejar pasar el pipí. Este es impermeable. Este se llama pañal. Y este sirve para absorber el pipí. Este se llama absorbente. La única cosa que yo tenía claro, luego cuando yo conocí, no tanto, no era tan claro, pero necesitas pañal y absorbente. Pañal y absorbente. Pero bueno, entonces voy a buscar un pack con pañal y absorbente, que ya viene así con todo lo que yo necesito. ¿Cierto? Y cuando empecé a tener problemas, yo pensaba que era el pañal que estaba con problema, porque tenía escapes, era impermeable como yo tenía escapes. Y yo compré varios. Intenté varias marcas, varios modelos, para ver si el problema era con pañal. Pero nunca funcionaba y con los desechables la verdad también no era diferente, porque tenía muchos escapes de popó. Y tal vez el líquido no se escapaba, pero te aseguro que los sólidos salían por todos lados.
sobre todo cuando mi bebé se sentaba. Pero volviendo a la absorción, parece que fue algo automático y aquellos escapes que me causaban tanto dolor de cabeza se fueron. Si hubiera sabido eso antes, me hubiera economizado mucho dinero y tiempo. Y no solo por los pañales, pero por la ropa también, porque hay ropa que después que las manchas del popó es súper difícil sacarlas, o que para sacarlas de nuevo hay que invertir más tiempo, más dinero, y una mamá tener tiempo es raro, ¿cierto? ¿Y qué yo hice? Pañales con buena absorción te ayudarán a no tener imprevistos de escapes y dejarán a tu bebé más cómodo en este proceso, tanto para el día como para la noche, ¿cierto? Y cuando yo hablo que es un pañal que absorbe bien, es porque tiene varios tipos de pañales, existen varios modelos diferentes. Y ese aquí, por ejemplo, es un pañal que no tiene tela interior. Tiene hasta aquí que va en contacto con la piel del bebé, pero ella de verdad no sirve para absorber el pipí. Ella sirve aquí para tener contacto con la piel del bebé y porque este modelo se llama modelo bolsillo, y el absorbente viene aquí. Entonces, para ser posible tener un bolso, necesitamos una parte de afuera, una de dentro y dejar un bolso aquí. Mira, este no es absorbente, pero hay pañales que ya vienen con una tela interior que es absorbente. Yo voy a agarrar uno para poder mostrar cómo son. Aquí está. Yo tengo un ejemplo acá para mostrar. Voy a dejar abierto. Está limpio. Cuando me refiero a un absorbente que tiene un pañal que tiene buena absorción, son estos modelos. Yo utilizo este que ya viene con la tela interior. Mira que es más gruesa. O sea, esta tela interior es diferente de esta acá. El modelo también cambia. Este aquí es solo una telita delgadita y tiene furitos. El pipí va a pasar por aquí, por estos furitos. Es una tela solo para que el modelo sea de bolsillo. Y esta aquí es un pañal que ya viene con interior que es absorbente, una tela natural absorbente. Y también viene con este absorbente cosido que yo utilizo aquí dentro de este bolso. Qué fuerte, qué gorda. Mira, entonces empecé a utilizar pañales que ya son con interior que absorben muy bien, ¿cierto? Yo, como mi bebé es grande, si tu bebé es pequeño, puedes utilizar esto y ya está listo. Es solo utilizar en tu bebé, ¿cierto? Y mi bebé, como es grande, yo necesito más absorción, entonces yo voy a poner aún adicional un predoblado dentro del bolso. Puede ser ese, como puede ser otro. Normalmente son absorbentes que tienen características para durar muchas horas. Y antes yo utilizaba en el inicio, cuando yo no sabía por qué tenía tantos problemas, tantos escapes, yo utilizaba absorbente que venía en el pack que yo había comprado. Como yo comenté en los videos anteriores, en los dos videos, el primero yo comenté un poquito cómo yo hice la compra, la primera inversión. El segundo seguramente tiene mi historia de inversión equivocada en pañales. Y si aún no has visto, puedes volver y verlo también. Están súper informativos. Creo que son informaciones muy importantes para quien quiere hacer uso exclusivo de pañales. Bueno, antes yo utilizaba los absorbentes que estaban en el pack. Y estos absorbentes que vienen en el pack normalmente no tienen características de buena absorción o de absorción, no son de características de tener una buena absorción ni tampoco buena retención del líquido del bebé. Daisy, ¿qué es esto? Como yo comenté cuando empezamos, solo sabemos que necesitamos pañal y absorbente, ¿cierto? Y no sabemos, algunas personas comentan que debemos hacer combinaciones de absorbente. Otras no comentan, entonces muchas familias pueden conocer
otras tantas aún no saben sobre esto. Antes yo utilizaba estos absorbentes que estaban en el pack y yo tenía escapes con muy poco tiempo. ¿Y qué pasa? Que este absorbente que viene en el pack normalmente se llama microfibra. Yo no utilizo y no recomiendo en mi manera de pañalear y para un uso exclusivo, yo no utilizo. Hay familias que utilizan, van súper bien, tienen buena experiencia, ya saben limpiar, ya saben arreglar, ya saben todas las ventajas y desventajas de este absorbente. Yo no utilizo y no recomiendo. ¿Y cómo es esta característica de este absorbente que viene en el pack? Es un absorbente de microfibra, no es este, pero es un absorbente que absorbe muy rápido. O sea, bebé hizo pipí, va a entrar en el absorbente rápidamente, ¿cierto? Y eso ayuda a que el pipí no quede ahí en contacto con la piel del bebé. No va a quedar arriba del absorbente, va a entrar en la fibra del absorbente. Cuando entra en la fibra del absorbente, debería ir para un absorbente abajo, que también debería tener una característica de retener muy bien. Y yo utilizaba absorbentes que no tenían características para funcionar de la manera que necesitaba. Entonces, este absorbente de microfibra llegaba aquí el pipí. Yo voy a intentar dejar más fácil para que pueda entender. Entonces, aquí está el absorbente. El pipí entró aquí en la fibra y mi bebé está en contacto. Mi bebé se mueve, va a empezar a hacer así, así, o porque está sentada o caminando, o aún no camina, pero se mueve en la cama. A medida que se mueve, va también moviendo el absorbente, ¿cierto? Y este absorbente de microfibra tiene las características de ser como una esponja. Con la misma facilidad que entra el líquido, es la misma facilidad que sale este líquido. O sea, tiene muchas chances de tener escapes. Y yo tenía escapes por esto, porque estaba utilizando absorbentes con características de no retener, de no tener buena calidad de absorción, y no sabía, desconocía este tema. Pasa que mi bebé se mueve acá, este líquido sale y busca también por dónde escaparse ahí del pañal. Y por este motivo yo tenía. Cuando yo cambié las características de esos absorbentes, yo descubrí que no tiene nada que ver con volumen, porque al principio yo pensaba, no, si no está suficiente, yo necesito más y más y más absorbentes, pero iba a dejar mi bebé incómodo, con muy abultado el pañal. Y yo descubrí en el proceso que el volumen del absorbente no tiene nada que ver con la capacidad de absorción. O sea, yo puedo utilizar este acá, que tiene poco volumen, pero absorbe muy bien, retiene muy bien. Estoy bien con esto, ¿cierto? Porque ahora yo sé de esta información que yo estoy hablando con ustedes. Ahora yo sé de esta información que estoy hablando ahora. Porque después de un tiempo, yo conocí esta información y intenté con mi bebé y de verdad funciona. Así que empecé a buscar absorbentes con otras características, con características de absorción, de absorber muy bien y de retener muy bien, principalmente para la noche, donde necesitamos más horas de absorción y también necesitamos que nuestro bebé no quede con ningún tipo de alergia o algo así. Cambié estos absorbentes para absorbentes de telas naturales o absorbentes con características de buena absorción y buena retención. Y ya no utilizo más este. Después que yo conocí esto, cambió totalmente mi pañaleo. También cambié el formato del absorbente que yo utilizaba, porque en los packs normalmente vienen dos individuales. Algunos vienen solo con uno absorbente individual, que no es suficiente para ningún pañaleo. Puede parecer ventajoso, como también hablé un poquito en el video anterior, pero necesitamos siempre dos normalmente. Uno que absorbe bien y otro que retiene bien. Antes yo utilizaba dos individuales que estaban en el pack. Serían total de 8 capas. También me daba más bulto en el pañal. Y yo cambié para este tipo de absorbente que se llama predoblado.
Mira, es un absorbente largo, fácil de hacer, muy fácil de hacer. Y aquí yo tengo dos capas. No sé si es posible mostrar. Existen con 3 capas. Entonces yo tengo esa de acá y esa de acá, solo pasado en una máquina de coser. Ahí yo doblo así 3 veces y yo tengo ¿cuántas capas de absorción? 6. 2, 4, 6 capas de absorción. Con poco volumen y mucha capacidad de absorción. Y la ventaja de este absorbente es que se seca así abierto para secar más rápido y para utilizar utilizamos doblado para una mejor absorción, para más capas de absorción. Cuando la guagua es pequeña, utilizamos el solo, es suficiente. Yo siempre hablo que prefiero comodidad y prefiero también comodidad, porque el pañal desechable utilizamos porque son prácticos y también porque son más cómodos, no tienen volumen en la ropa y para caminar y todo eso. Es una diferencia del pañal ecológico, porque el pañal ecológico tiene un poco de volumen. Uno puede extrañar un poquito cuando empieza a utilizarlo por este motivo. Así que cuando el bebé es muy pequeño, muy chico, recién nacido, por ejemplo, aquí yo estoy utilizando un pañal para su talla, recién nacido, con el absorbente que ya viene en el pañal. Después, si quiero utilizar otro modelo y un absorbente muy cómodo, poco volumen, buena absorción, esta es la mejor opción. Daisy, pero no me va a durar 3 horas, me va a durar 2 horas, 1 hora y media. Yo prefiero, y yo hice de esta manera, cambiar con menos tiempo y dejar mi bebé cómodo, aunque yo tenga que hacer más cambios en el día. Y a medida que tu bebé crece, vas a necesitar un refuerzo en este absorbente. Solo ese no va a ser suficiente. Pero una ventaja es que si están más grandes, el volumen no va a molestar, no va a quedar tan abultado, va a quedar más normal, más aceptable, más cómodo. Y aquí, como refuerzo, ahí sí yo utilizo estos absorbentes individuales. Los más delgaditos me gustan y con la característica que yo hablé, que es buena absorción y retención. Y así yo utilizaría para un bebé que es un poquito más grande como mi bebé. Imagínate cuánto dinero no te economizarás evitando que se dañe toda la ropa y también por no tener escapes. Y para aquellas mamás que no sepan a qué le llamo de absorción, es básicamente esto que yo comenté ahora, que el pañal sirve para no dejar pasar el pipí y los absorbentes básicamente reciben este líquido del bebé, ¿cierto? Entonces, cuanto mejor la absorción del absorbente, menos chances de tener escapes. Yo diría que a cada 10 mamás que me escriben en EcoMama Babes, unas 5 ya conocen los pañales ecológicos y los intentaron usar, pero no han tenido escapes. Ay, disculpa. Yo diría que a cada 10 mamás que me escriben, 5 ya conocen los pañales, ya intentaron utilizar, pero no han tenido buena experiencia, ¿cierto? No han podido utilizar estos pañales de manera exclusiva. Eso es como 50% de las mamás. Claro que hay una pequeña parte que les va bien. Siempre hay mamás que empiezan y también empiezan a solucionar los problemas y han podido de alguna forma encontrar una absorción correcta. Como yo hablé, se compran un pack que viene con absorbentes que no son de buena calidad o que no son suficientes para lo que necesitamos. Estas mamás buscan comprar absorbentes para combinar con estos y hacer funcionar de la manera correcta, sin tener escapes. Y yo creo que como unos 30 o un 20% de las personas no conocen nada de los pañales. Ahora llegaron ahora a conocer, escucharon por primera vez. Y eso claro que las que llegan a mi página solicitando un poco de ayuda, no me imagino cuántas tendremos en otros lugares, son muchas, demasiadas familias. Aquellas que no conozco aún, pero que conoceré pronto, lógicamente.
Y según números del INE, nacen más o menos 200.000 bebés por año. Aparecen allá, es una pesquisa de 2018, pero son más o menos aproximadamente 200.000. 200.000 bebés al año, multiplicado por el porcentaje de personas que tienen SCAPs porque no saben cómo solucionarlo, es más de 100.000 bebés usando pañales desechables. Eso es mucho, es demasiado. Y si le sumamos al otro 20% que muchas veces no conocen los pañales, son más 40.000 bebés que usarán pañales desechables. En total son 140.000 bebés usando pañales desechables y ese porcentaje es todo estimado, obvio. Yo no tengo cómo hacer una encuesta con todas estas familias. Me gustaría, pero no hay cómo hacer eso. Algún día tal vez. Y bueno, imaginemos más de 140.000 bebés usando pañales desechables. En total son como 700 millones de pañales desechables. Y estos son solo los bebés que nacen anualmente. Imagínate los que aún usan. O sea, sería como multiplicar este número por 2 o 3 y toda la basura. Son kilos y kilos y kilos y kilos de basura. No sé cómo te sientes cuando escuchas esto, pero para mí es horrible. De verdad, pensar que toneladas de basura se arrojan diariamente a nuestro propio medio ambiente. Y es por eso que yo busco el uso exclusivo de pañales. Yo utilizo exclusivamente los pañales y soy del pensamiento que lo que yo hago es prácticamente plantar una semilla que va creciendo y creciendo cada vez más. Pero muchas veces hacer eso uno sola es muy difícil. Yo me sentía sola también cuando empecé. No tenía con quién hablar o sacar dudas y pasa que empezamos a buscar información aquí y ahí en otra parte y son varias mamás utilizando y son varias maneras de pañalear, son individuales y quedamos más confundidas. Y también pasa que uno habla que, mira, utiliza este producto que me va súper bien y otra va a empezar a hablar, no utiliza este producto porque no sirve, no puede, de manera alguna y una guerra y quedamos más, mira, ¿quién está hablando en serio? ¿Cuál yo puedo hacer prueba? ¿Cuál yo puedo intentar? Y yo prefiero seguir a alguien que ya tiene esta experiencia, que ya ha pasado, que tiene buenos resultados. Yo, por ejemplo, hago uso exclusivo de los pañales, voy súper bien y claro que no fue siempre así, no fue un camino fácil y no fue un camino sin pasar por problemas, todo lo contrario. Y muchas veces nosotros necesitamos más información. Y más información como si fuera un paso a paso, como un método que yo tengo, que yo creé después de pasar por todo esto, para ayudar a las familias que puedan pasar por este proceso y estén ahí acompañadas, no estén solas y sepan cómo solucionar. Eso es como lo que yo mencioné anteriormente del técnico, que a veces hay cosas que son sencillas de resolver, pero si es difícil, si me cuesta tiempo y si en este tiempo, en vez de estar buscando soluciones o cosas que parecen ser soluciones, tienes un paso a paso para resolverlo, es más fácil, ¿cierto? Es menos difícil, es menos doloroso pasar por eso, pasar por este proceso si sabemos cómo solucionar. Y ese tiempo, lógicamente, lo puedes ocupar en otras cosas que también sean importantes para ti, como cuidar de ti. El uso exclusivo de los pañales ecológicos es como plantar una semilla. Y es así porque si cada una de nosotras tiene el uso exclusivo de pañales ecológicos, contribuir mejor a la sociedad también. Y principalmente contribuir mejorará el medio ambiente, en este caso. Mejorará la forma en que miramos las cosas. Alguna vez voy a calcular la cantidad de material que es usado en estos más de 700 millones de pañales desechables. Estos materiales que son utilizados para hacer pañal desechable, sabemos que son mucho más que 700 millones, tal vez 1.400 millones, 2.100 millones, no lo sé, es cierto, pero imagino que se puede construir muchas cosas con eso. Cosas que pueden ayudar nuestra sociedad,
Hay algunas empresas en el mundo que separan la celulosa y el plástico que es usada para hacer estos pañales. Y estos componentes los reciclan para crear nuevas materias primas, como el plástico reciclado puede emplearse en la producción de madera plástica. Y finalmente se puede hacer techos, paredes. Imagínense la cantidad de casas o partes de una casa que podrían ser construidas. ¿Será que con la cantidad de pañales que usa un bebé se podría construir una casa? Hoy no lo sé, de verdad, pero lo voy a buscar. Creo que ese sería un uso mucho más útil para este material. Si es algo que va a tomar años y años para descomponerse, es mejor usarlo donde vamos a vivir, ¿no? Y tendremos muchos años de hogar y no había pensado en eso, que si dejamos de usar pañales desechables, entonces también estamos contribuyendo a que ese material sea usado para cosas que sean más importantes, cosas que realmente contribuyan. Imagínense la cantidad, ¿cuántas podemos construir? ¿Cuántas cantidad de pañales desechables que van directo a la basura? Son muchos. De verdad, un día voy a hacer el cálculo sobre esto. Bueno, casas, estantes, la celulosa fibra larga, que es el otro componente también que se utiliza para hacer estos pañales desechables, puede tener distintas aplicaciones, como papel para paredes, plantillas para zapatos y filtros de aceite. ¿Y cuántas plantillas de zapatos será que puedo hacer con los pañales desechables de mi bebé? Que yo iba a usar con mi bebé. Interesante, ¿no? Y recientemente leí un artículo que comentaba eso y quise compartirlo con ustedes. Por eso el tema de hoy es tan importante, para que no tengas miedo de los escapes, que aprendas cosas fundamentales para que los puedas resolver. Y siempre recordar el por qué estás haciendo esto. ¿Por qué uso los pañales ecológicos? ¿Por qué no quiero contribuir con la generación de más basura? Más y más y más basura utilizando los pañales desechables. Y así quedamos claro por qué empezamos y volvemos a intentar, ¿cierto? Y déjame un comentario en este video si tienes miedo de tener escapes, si aún no utiliza pañal ecológico, o si ya estás pasando por estos problemas, ahora ya sabes cómo solucionarlo. Y bueno, esto fue más un episodio del Pañaleo Consciente. Espero que haya ayudado muchísimo a las familias que están pasando por este problema y también las familias que aún no pasaron por este problema para que logren evitar pasar por esto. Y te espero en el próximo episodio.